El día de hoy hablaremos sobre el contrato de arrendamiento. Daremos una pequeña introducción, el concepto, las características, el proceso de desalojo y sus conclusiones. Una pequeña introducción respecto a ello es que el contrato de arrendamiento está regulado en el libro 7 de la segunda sección del título 6 de nuestro Código Civil. La versión actual del Código trata de este contrato de una manera muy diferente a la comparación del Código Civil de 1966, empezando por su nombre y distinguiéndolo de los contratos de locación de servicios y obra. Además, el ámbito de aplicación del contrato de arrendamiento se ha ampliado, ya que no se limita solo en la cesión del uso de las cosas, como lo hacía obviamente el Código de 1936 antes mencionado, que ya obviamente ha sido derogado. Tenemos un pequeño concepto. Se entiende que el contrato de arrendamiento es un acuerdo legal entre dos partes que permite el uso de un bien durante un periodo específico o a cambio de un pago. En este caso podemos tener el ejemplo de un alquiler. En este contrato se detallan los derechos y obligaciones de ambas partes, así como las condiciones de acuerdo. De esta manera, el arrendador, que es propietario, está obligado a ceder temporalmente el uso del bien al arrendatario, que a su vez debe pagar una renta determinada por el uso del bien. En nuestro Código Civil peruano regula los aspectos normativos del contrato del arrendamiento en los artículos 1666 al 1712. Estos artículos en sí establecen los derechos y deberes tanto del arrendador como del arrendatario. Ahora bien, hablaremos un poco de sus características del contrato de arrendamiento. Si bien es cierto, tenemos los sujetos del contrato de arrendamiento, que son las partes del arrendamiento, son expresamente colocados en el Código Civil, que es el arrendador y el arrendatario. A grandes rasgos, estas figuras jurídicas se diferencian porque el primero cede la posesión de su bien, mientras que el segundo en sí accede a dicho bien a cambio de un pago. Si bien es cierto, ya hemos dicho, ambas partes tienen la obligación, tienen distintas obligaciones que deben cumplir a fin de respetar todo lo establecido por la ley. Las obligaciones del arrendatario. Mencionaré algunas ya que son regulares. Por ejemplo, al recibir el bien, debe cuidarlo, el bien, y usarlo para el destino que se pactó dentro del contrato, o al que pueda persuadirse dentro de las circunstancias. También el arrendatario debe pagar puntualmente la renta dentro del plazo y lugar que fueron convenidos, y en caso hay una falta de convenio, mensualmente su domicilio. Debe pagar puntualmente la renta dentro del plazo y lugar que fueron convenidos. También pagar puntualmente los servicios públicos que son suministrados del mismo bien. Dar aviso inmediato al arrendador en caso ocurra una usurpación, una perturbación o una imposición de servidumbre que intente contra el bien. Se permite que el arrendador inspeccione el bien siempre que exista una causa justificada, de haber un aviso previo de 7 días. También se debe realizar reparaciones que le correspondan conforme a la ley del contrato suscrito. Por otro lado, tenemos las obligaciones del arrendador. En primer punto, podemos ver que debe entregar al arrendatario el bien que se arrendó con todos sus accesorios, el plazo, el lugar y todo lo acordado. Si dentro del contrato no se indica el tiempo ni el lugar de entrega del bien, debe realizarse inmediatamente en el lugar donde se celebró, ¿no? Excepto si por costumbre se puede haber una afectación o puede ser en otro lugar. Una vez que se haya entregado el bien, el arrendatario se presumirá que el Estado ya tiene el estado del bien y con todo lo necesario para su uso correcto. Al mantener al arrendatario en el uso del bien durante el plazo de contrato y conservarlo a buen estado para que el arrendamiento esté todo de acuerdo. Deben realizar todas las reparaciones pertinentes del bien también. Por otro lado, tenemos la duración. Tenemos las obligaciones de la resolución del contrato de arrendamiento. La duración de duramiento indeterminada se reputa por meses u otro periodo, según lo que pague la renta, ¿no? Tenemos el fin del contrato. La resolución de contrato de arrendamiento. Una cosa es una resolución y otra cosa son las duraciones determinadas. Por ejemplo, dentro de la resolución de contrato de arrendamiento, se da cuando el arrendatario no paga la renta del mes anterior y se vence otro mes y además 15 días. En ese caso, la renta fuese pactada por periodos mayores
basta el vencimiento en un solo periodo y además de 15 días. En cambio, si el alquiler se conviene por periodos menores a un mes, bastaría que venzan los 3 periodos. También se supone que cuando el arrendatario tiene una sentencia en contra con el objetivo que pagó todo o parte de la renta y además se vence con exceso de 15 días de plazo siguiente sin que ellos hayan pagado la renta nueva devengada. También se da cuando el arrendatario le da el bien un uso distinto por el cual se concedió expresamente o tácitamente dentro del contrato. Por otro lado, tenemos el fin del contrato de arrendamiento. El arrendamiento de duración determinada concluye el vencimiento de plazo, obviamente, que establejan las partes. No es necesario que avise previo a ninguna de las partes, pero no obstante a ello, una vez haya vencido el plazo del contrato, si el arrendatario permanece con el uso del bien arrendado, no se tendría que ver una renovación tácita, sino la continuación del arrendamiento, bajo sus términos y condiciones establecidas, aunque el arrendador solicite su devolución. Este periodo puede ser en cualquier momento. Por otro lado, tendríamos que hablar sobre el proceso del desalojo. En principio queremos explicar qué es el desalojo. El desalojo en sí es una pretensión de orden procesal tendiente a recuperar el uso y el goce de un bien inmueble que se encuentra ocupada por quien carece de su título para ello. Por eso mismo se da a entender que es una obligación exigible de restituirle o por revestir el carácter de un simple precario. En otro sentido o en otras palabras, podemos entender que se puede definir el desalojo como aquel mecanismo de tutela otorgada por el ordenamiento jurídico para restituir un bien inmueble a quien tenga el derecho de poseerla contra quien no tiene ningún derecho a permanecer en él. Eso nos referimos a una posesión y no a la propiedad, porque en el proceso de desalojo solo se verificará quién tiene el derecho de posesión sobre el bien. Ahora, si bien es cierto, el proceso de desalojo se parte por varias partes. Tenemos primero el procedimiento, ¿no? Este procedimiento está establecido en nuestro Código Civil en el artículo 585, donde indica que la restitución de un predio se tramita con arreglo a lo dispuesto por el proceso sumarísimo y las precisiones indicadas en este subcapítulo. Por ejemplo, cuando el demandante opte por la acumulación del pago de arriendados al desalojo, queda exceptuado del requisito previsto en el artículo 885 de este código, ¿no? Del Código Civil. Por lo tanto, el proceso de desalojo puede deberse a diferentes causales. Tanto puede ser desalojo por vencimiento de contrato, el desalojo por ocupación precaria o el desalojo conforme al decreto 1177. Es por eso que también se dice que el demandante puede acumular la pretensión de pago de los arriendos debidos. Por otro lado, los sujetos en el desalojo, si bien ya es cierto, ya lo sabemos, está el sujeto activo, que se refiere a quien puede demandar el desalojo, y el sujeto pasivo hace referencia a quien puede ser demandado por desalojo. Eso está establecido en el artículo 586 del Código Procesal Civil. Por ejemplo, para tener una idea más clara, es que pueden demandar en sí el propietario, el arrendador, el administrador y todo aquel salvo lo dispuesto en el artículo 598, ya que pueden tener un derecho de restitución de un predio. En este caso también pueden ser demandados el arrendatario, el subarrendatario, el precario o cualquier otra persona a quien le es exigible esa restitución. Ahora, el tercero, con o sin título. Esto está previsto en nuestro artículo 587, que indica que si el predio es ocupado por un tercero ajeno a la relación establecida entre el demandante y a la persona a quien éste le cedió la posesión, pues el demandante debe en sí denunciarlo dentro de su demanda, y el denunciado será notificado con la demanda y podrá participar dentro del proceso. Se dice que si en el caso o en el momento de la notificación del admisorio se advierte la presencia de un tercero, quien lo notifique lo instruirá del proceso iniciado y su derecho a participar en él, y el efecto va a producirse dentro de la sentencia. Si durante la audiencia se advierte que el tercero carece de título posesorio, por ejemplo, el juez aplicará lo dispuesto en el artículo 107.
Dicho ello, es que en este artículo hace referencia al supuesto en el que el arrendatario subarriende el bien sin tener permiso del arrendador, o en los casos que un tercero ajeno del arrendador y arrendatario se encuentre en posesión del bien. Ahora también hablaremos sobre otro aspecto de la falta de legitimidad pasiva. Esto está establecido en nuestro artículo 588 del Código Procesal Civil. En este supuesto es donde el demandado no tiene la condición de poseedor, sino que es un servidor de la posesión, aquel que, si bien se encuentra en posesión del bien, no tiene un ánimo de poseer. Se encuentra subordinado a lo que es la verdadera poseedor, lo que indica nuestra normativa, ¿no? En estos casos se tendrá que realizar el allanamiento posesorio regulado en el artículo 105 del mismo código. Por ejemplo, si el citado no comparece, por ejemplo, o haciéndolo o se niega a la calidad de poseedor, el proceso continuará con el demandado, pero la sentencia surtirá en sí un efecto respecto a él, ¿no? Con otra normativa o otro peso de ley. Tenemos lo que es la notificación, ¿no? Además de la dirección del domiciliario indicada en la demanda, esta debe ser notificada en el predio materia de pretensión si fuera distinta. Por ejemplo, si el predio no tiene a la vista la numeración que lo identifique, el notificador cumplirá su cometido inquiriendo a los vecinos y redactando un acta sobre lo ocurrido. Eso siempre suele suceder. Ahora tenemos el desalojo accesorio. Eso está de acuerdo a nuestro artículo 590 del Código Procesal Civil. Lo que nos dice que se puede ejecutar el lanzamiento en un proceso de conocimiento o abreviado, siempre que la restitución se haya demandado acumulativamente, sin prejuicio de lo establecido en el tercer párrafo del artículo 87. Se puede entender que es una aplicación textual de la norma, ya que lleva a cabo un sector de judicatura de ordenamiento lanzamiento, cumpliendo en sí el supuesto de temporalidad, luego de haberse agotado los criterios materiales descritos en la norma. Por último, vamos a encontrar lo que es el lanzamiento. Ejecutariada la sentencia cuando la declaran fundada, el lanzamiento se ejecutará contra todos los que ocupen, por ejemplo, el predio, ¿no? Aunque no haya participado en el proceso o no aparezcan en el acto de notificación. Se entiende también efectuado el lanzamiento solo cuando se haya hecho entrega del bien, el demandante en su integridad y también totalmente desocupado. Por ejemplo, ¿no? Si dentro de los 2 meses seguidos el lanzamiento se acredite que el vencido ha vuelto a ingresar el predio, el vencedor puede solicitar un nuevo lanzamiento y así posteriormente se tiene que regularizar todo dicho proceso. Por último, tenemos algunas conclusiones para poder entender claro ese tema desarrollado. El arrendamiento se formaliza mediante un contrato que legitima la posesión del arrendatario y define claramente las obligaciones y los derechos de ambas partes, obviamente garantizando el uso del adecuado bien. Tanto el arrendador como el arrendatario tienen obligaciones específicas diferentes, pero están establecidas por el contrato y ley, como el pago de la renta, el mantenimiento del bien, la conservación del estado original. La duración del arrendamiento puede ser determinada o indeterminada, con límites legales específicos para evitar abusos y mecanismos claros para su finalización, incluyendo el aviso previo y la retribución del bien, la restitución del bien. El desalojo es un mecanismo legal, sí, como ya hemos dicho, para recuperar la posesión de un bien inmueble cuando el ocupante carezca de título válido y se tramita a través de un proceso sumarísimo para asegurar una resolución rápida y efectiva. Gracias por su atención.